El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Hoy el tema sobre la mesa es, desde luego, este tema que Mega Noticias ha venido abordando a lo largo del día, que es precisamente viviendo con el enemigo. Sí, cómo el crimen organizado está en las entrañas de muchos municipios del país, en donde imponen autoridades, donde se han apoderado de las actividades económicas, donde cobran derecho de piso, en fin, algo que está generando graves problemas al país, ya que de acuerdo con datos extraoficiales y lo que a veces se dice desde fuera, es que de los 2.400 municipios que tiene el país, por lo menos hay 1.820 que tienen presencia de grupos criminales. Y esto pues significa un grave problema, desde luego, para nuestro país. Así es que este es el tema sobre la mesa que hemos venido abordando con esta gravedad y que lamentablemente está afectando a poblaciones. Muchos se vienen acostumbrando, otros, bueno, prefieren mejor salir de sus tierras, dejar a sus casas y huir y irse a otro lugar donde haya menos presión de estos grupos criminales. Lamentablemente se han empoderado y han crecido. Pero ¿cuáles son precisamente las afectaciones las más importantes? Y sobre todo también en el escenario, Juan Carlos Zúñiga, ¿cómo estás? Te saludo. De este escenario que tenemos enfrente con el presidente Trump, que entra el 20 de enero y que, bueno, pues ha advertido incluso que ante el crecimiento de grupos criminales en México podría venir con sus rambos a poner orden a los criminales. Y esto se ha llamado como una invasión, digamos, blanda, pero que, bueno, hay quien no la ve, pero hay quien sí la ve. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Es un gusto coincidir contigo con la audiencia de Mega Noticias. Además, el equipo que rodea a Donald Trump piensa esto, Raúl. Lo han dicho en el pasado, no lo han manifestado recientemente, pero sí J.D. Vance, el próximo vicepresidente de los Estados Unidos, piensa que pudiera haber una invasión norteamericana, no una invasión blanda, sino una invasión dura con el ejército de los Estados Unidos para atacar a los grupos del crimen organizado. También la ex embajadora de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas, Nikki Haley, también piensa que debe haber una intervención militar en México. Ahora forma parte del equipo también cercano del futuro presidente de los Estados Unidos. E inclusive hay testimonios de colaboradores en el primer mandato de Donald Trump que pensó en algún momento Donald Trump enviar misiles a objetivos estratégicos en México donde opera el crimen organizado, y su secretario de la Defensa lo disuadió. Es decir, ha estado en la mente de Donald Trump la posibilidad de una invasión dura o blanda. Cuando se refiere a blanda es enviar a equipos altamente capacitados, militarmente hablando, para cazar objetivos concretos del crimen organizado. ¿Y qué es lo peor del caso, Raúl? Que algunos mexicanos de estas zonas que describes, de los temas que hemos estado transmitiendo este día, de esta serie de Vivir con el Enemigo, algunos mexicanos apoyarían esta idea de Donald Trump ante la desesperación que tienen por la presencia del crimen organizado que los ha desplazado de sus comunidades y ha tomado el papel inclusive del propio Estado. Y es que ahí está precisamente la disyuntiva. O sea, se podría de alguna forma trabajar en colaboración de alguna forma con quien tiene la tecnología para poder de alguna forma hacerlo en forma precisa y sin que se violente la soberanía, ¿no? Pero bueno, en estos gobiernos populistas que hemos tenido en los últimos años, tanto aquí como también Trump, que es un populista, pues les gusta mucho también este tema, ¿no? El de alguna forma buscar siempre culpables de los problemas que tenemos y de esta forma tampoco resolver internamente. Entonces,
Sí, a ver, la presidenta señalaba en días pasados ante este escenario que le planteaba un reportero de esta posible amenaza de una invasión a nuestro país por parte de militares de Estados Unidos para combatir a los criminales. La respuesta es que ella no lo ve, no ve este escenario, pero también dice, y tenemos el himno nacional. No entendí a qué se refiere la presidenta, como de qué habla. Es que hay 3 estrofas del himno nacional mexicano, Raúl, que son un llamado a tomar las armas en defensa del territorio nacional, y te las leo. Es: mexicanos al grito de guerra, ¿Sí? El acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, aquí viene a lo que se refiere la presidenta. Piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Patria, patria, tus hijos te juran exhalar en tus aras su aliento, si el clarín con su bélico acento nos convoca a lidiar con valor. A eso se refiere la presidenta, Raúl. O sea, está hablando de un planteamiento, de una confrontación de país a país, de alguna forma. También dijo que el ejército mexicano está listo para defender el territorio nacional si es necesario. Sí, a ver, pero si el enemigo lo tenemos dentro, ese es el gran problema, que muchas veces los políticos, sí, de alguna forma, con estas declaraciones de buleadores como Trump, sí, de alguna forma que hablan y hablan y hablan de más, sí, pues muchas veces el problema es que no vemos a los gobernantes corruptos, a las policías infiltradas, a malos elementos de las Fuerzas Armadas que se pueden coludir con los malos, y el problema lo tenemos dentro, ¿sí? Entonces, a veces estos discursos muy populistas ayudan precisamente a eso, exaltar un nacionalismo, con esa es la idea, así lo pienso, sí, pero de alguna forma con cero acción por parte de las autoridades, como el caso de Sinaloa que lo estamos viendo, como los casos que han quedado en estos reportajes que Mega Noticias ha venido presentando, comunidades desplazadas por el crimen organizado, porque son los que están imponiendo autoridades policíacas, están imponiendo autoridades. Entonces, es un grave problema que quizás se pudiera resolver con cooperación internacional, pero se ve de otra forma, ¿eh? Sí, aunque también hay respuesta del gobierno mexicano, Raúl, no se queda la presidenta, sí, claro, en la anécdota de citar el himno del himno nacional, exacto, en la anécdota, creo que está respondiendo en los mismos términos que Donald Trump. Tampoco se ve como una realidad esto que dice Trump, más bien es también como el asunto de los aranceles, una amenaza para tratar de doblar a México, claro, en algún tema que tenga que ver con migración o con drogas. De hecho, platicaba en la mañana con Guadalupe Correa Cabrera, ella es una analista política, profesora de universidades en Estados Unidos, periodista, escribe en el Universal y en La Opinión de Los Ángeles sobre este tema de si en Estados Unidos se veía esto como una posibilidad. Lo que está haciendo Trump es resaltar lo del bad hombre, y los bad hombres están acá en México, y es para alimentar a su audiencia y para tratar de amedrentar acá en nuestro país, claro, y negociar algo, pero el gobierno está respondiendo con lo del fentanilo ayer. Omar García Harfuch, ayer, en medio de este amago de Donald Trump de imponer aranceles, en medio de esto que ha circulado en Estados Unidos de una invasión blanda, bueno, hizo un operativo para decomisar 800 kilos de fentanilo, y también desarticularon a bandas que se dedican en el estado de Sinaloa a la producción de drogas sintéticas, particularmente a una célula ligada al cártel de los Beltrán Leiva. A diferencia de, claro, la presidencia de López Obrador, están respondiendo, o sea, el gobierno mexicano está respondiendo y está apretando, como lo dice hoy la portada de Diario Reforma, están apretando en el tema del fentanilo, claro, para no llegar a estas locuras que plantea Donald Trump. Sí, a ver, de acuerdo, Donald Trump es un buleador. No dijo que Canadá puede ser
el estado 51 de los Estados Unidos. A ver, o sea, sí, es un profesional. Y sube una foto a sus redes, ¿eh? Sí, a ver, es que son capaces de esos. Los populistas son capaces de muchas cosas, ¿sí? En los dichos, en aparentar, en hacerlo. Entonces, de alguna forma hay que considerarlo así también en esta parte. Entonces, a ver, me parece que lo que se tiene que hacer es combatir, recuperar la paz, que las autoridades y las Fuerzas Armadas hagan lo que tienen que hacer, que estos municipios que están tomados por el crimen organizado y que han provocado estas migraciones hacia afuera y que están provocando que mucha gente, los desplazados que se están moviendo por temor a lo que está, por las extorsiones, por las amenazas, por todo esto de alguna forma, que se combata en forma frontal y desde luego que se garantice el Estado de Derecho. Las Fuerzas Armadas tienen que garantizar la seguridad de los mexicanos, ¿sí? Entonces, sí, más que palabrería, más que narrativa, más que emular desde luego al populismo, pues hay que ponerse a trabajar a eso, capturando, deteniendo, confrontando, y no simplemente ante la presión de los Estados Unidos, porque todo lo que ha venido sucediendo es ante la presión que está ejerciendo Estados Unidos, como el tema de este gran decomiso que hizo Harfuch, como el tema también de la migración que se está atendiendo, que yo no entiendo a qué se refieren las autoridades cuando se está atendiendo la migración, sí, que es simplemente detenerla en la frontera. En fin, me parece que sí, hay que dejar hacer menos caso al buleador, hay que ser muy concretos en los temas que hay que atender, trabajar, ¿sí? Recuperar la paz en Culiacán. O sea, lo que está pasando es gravísimo, como ayer lo comentábamos. La presidenta y los empresarios de Coparmex, ayer lo comentabas tú, ¿sí? Han ido al centro a pedir auxilio ante las circunstancias que están viviendo. Y así está Guanajuato, y así está parte de Michoacán, y así está parte de muchas entidades del país y muchos municipios, lamentablemente. ¿Sí? Se tiene que recuperar, ¿sí? El Estado tiene que recuperar el control de los municipios y no simplemente dejar que estos grupos criminales se sigan moviendo, se sigan apoderando de todas las actividades económicas de muchas entidades del país. Sonora, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas, han tenido municipios que reducen su población por migración o porque se están moviendo o por temor o por lo que, pero hay exactamente, son, de acuerdo con la nota que presentaba nuestro equipo de reporteros, 662 municipios del país han perdido población, no todas por violencia, hay que decirlo, pero de alguna forma sí es interesante lo que se ha generado, sobre todo con estos casos documentados, como el caso de chiapanecos que tuvieron que huir a Guatemala ante la violencia en sus comunidades. Sí, eso iba, Raúl, a comentarte, que no se nos olvide Chiapas, y lo que pasa es que en este país un escándalo tapa otro escándalo. Ahorita el tema en seguridad de Sinaloa, por el alto impacto que ha tenido cada uno de los eventos que han vivido los sinaloenses y también por el alto impacto que causó la detención en Estados Unidos de Ismael Mayo Zambada, o la entrega a Estados Unidos por parte de Joaquín Guzmán López de su padrino, el Mayo Zambada, a las autoridades norteamericanas. Pero no olvidemos que en Chiapas, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 10,000 personas han sido desplazadas de sus comunidades en los últimos meses por temor del crimen, o por temor al crimen organizado, y porque el crimen organizado los está sacando de sus comunidades. Y ahorita tocabas un punto, y cuando menos 800 de ellos huyeron y solicitaron asilo a Guatemala. Era al revés. Era al revés. Era al revés, que huían de Centroamérica, de la violencia, los centroamericanos, para venir a México y refugiarse aquí, y pretender también algunos de ellos ir a Estados Unidos. Ahora, al revés, mexicanos que huyen de la violencia de México y van a Guatemala. Sí. Es decir, es como lo que se dice, de Guatemala a Guatepeor, pues, ¿no? De Guatemala a Guatepeor. Sí, y fíjate que
a ver, ¿qué alternativas tienen las comunidades, ¿no? Y me viene a la memoria, y lo comento porque me lo recordaba Eduardo Gómez, nuestro productor, me decía, hace un año en Texcapillo, en el Estado de México, sí, la población se levantó en armas en contra del crimen organizado y ejecutaron ahí a no sé cuántos, a más de 10 personajes del crimen organizado a machetazos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente se harta de esto y ante una autoridad inactiva, una autoridad tolerante, una autoridad que no actuaba, especialmente el sexenio pasado, ¿sí? Pues no te quedaba otra a la gente más que a machetazos defenderse. ¿A qué niveles de locura hemos llegado, Juan Carlos? Sí, aquí entra el componente de la inteligencia. El gobierno federal ha planteado la inteligencia como uno de los ejes de su estrategia para combatir la inseguridad. Yo sumaría fortalecer las policías locales. Eso. En la estrategia de seguridad de la presidenta no viene el tema de fortalecer a las policías locales. Hay municipios en donde el mando único sí ha funcionado, es decir, ante la colusión, en este caso, de policías municipales con el crimen organizado, se crea un mando único en donde convergen las policías estatales y los cuerpos federales y han logrado pacificar ciertas zonas, pero se necesita meterle a los municipios y no olvidar que en la estrategia de seguridad también deben ir las policías locales. Raúl. Sin duda, sin duda. El sexenio pasado se eliminó ese Fortaseg, ese fideicomiso que servía para comprar armas, equipamiento, capacitación a los policías municipales. Mejor lo quitaron, sí, y eso de alguna forma también habrá que recuperarlo. Ya veremos si en la estrategia del nuevo gobierno empieza este tema. Juan Carlos, gracias por el análisis del tema sobre la mesa de este día. Saludos. El tema sobre la mesa lo invitamos a que escuche este podcast en su plataforma preferida. Muchas gracias, hasta mañana. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.